Y bueno, ya dábamos cuenta, hoy inicia el ciclo escolar 2021-2022 con el regreso a clases presenciales de miles de pequeñitos. Por supuesto, hay mucha preocupación por parte de los padres de familia respecto a los protocolos sanitarios que se deberán de seguir y sobre todo cumplir en las escuelas, ¿no? Porque quizás sí a la entrada vemos que todo va muy bien, dejamos a nuestro niño con su cubrebocas, vemos que le ponen su gel, le toman la temperatura, pero adentro, ¿no? Aún y cuando uno quisiera estar todo el tiempo ahí con los pequeños cuidando de que pues la sana distancia, que no se quiten el cubrebocas, bueno, pues son niños, ¿no? En muchas de las ocasiones hay cosas que no podemos controlar. Imagínese usted la felicidad de los niños de volver a ver a sus compañeros después de más de un año. Bueno, muchas cosas pueden suceder. Pero para hablar acerca de las recomendaciones y las consideraciones que uno como padre de familia, por supuesto también los maestros, el personal administrativo que acude a las escuelas o todos aquellos que también estarán regresando nuevamente a sus trabajos después de un periodo muy largo de estar en casita. Se encuentra, le agradezco, vía telefónica y vía Zoom, la doctora Roselyn Lemus Martín. Ella es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, investigadora del desarrollo de vacunas y medicamentos para COVID-19. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias, Wendy. Buenos días. Gracias. Pues dicen que no hay plazo que no se cumpla. Llegamos al 30 de agosto, algo que si bien se vino trabajando ya desde hace algunos meses con el primer regreso a clases presenciales en junio pasado, sin embargo, pues hoy es una realidad, ¿no? Ya no hay esta opción del virtual, el presencial. Por lo menos en el caso de la Ciudad de México y en algunos otros estados, el regreso a clases presenciales es generalizado. En este sentido, doctora, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Primero yo le preguntaría, si es correcto, estamos en la posición, por lo menos aquí en nuestro país, de volver a regresar a las aulas después de lo que hemos visto todavía en las últimas semanas con relación a los contagios de funciones, hospitalizaciones por COVID-19. Definitivamente no. De hecho, pues varios expertos estuvimos hablando de esto desde que se anunció este regreso a clases, que no era el momento adecuado. Epidemiológicamente, México no está, y en particular la Ciudad de México, no están las condiciones adecuadas para ofrecer seguridad a los niños. Además de que, bueno, recordemos que la variante Delta ya ataca a niños también, ¿no? Se está viendo en Estados Unidos los casos los niños están en las unidades de atención crítica, muchos graves, etcétera, y de hecho Estados Unidos ha roto récord de casos en niños. Entonces, definitivamente viendo este espejo que se vive aquí en Estados Unidos, viéndolo en México, bueno, definitivamente podemos esperar que si no se siguen las medidas adecuadas, como por ejemplo es el caso de California, el caso de Florida, puede haber muchos casos. Entonces, definitivamente no era el momento, ya se tomó esa decisión, bueno, ahora hay que tomar las mejores medidas. Los padres de familia tienen que estar súper atentos a lo que les sucede a sus hijos, síntomas, estar siempre vigilando después de que lleguen a casa, ¿no? Obviamente ya una vez que los llevan a casa, a la escuela, tienen que asegurarse que la escuela tenga las medidas también adecuadas para que los niños puedan estar seguros. Es preocupante lo que usted menciona, doctora. Sin embargo, bueno, pues también lo acaba de decir, se tomó una determinación en este sentido. Pero uno como papá, ¿de qué manera pues puede proteger, cobijar a la distancia a su hijo, ¿no? Ya lo decíamos, no podemos entrar a la escuela con ellos y estarlos cuidando, que no se quiten el cubrebocas, que no se peguen mucho al compañerito, que no intercambien esto, que no intercambien el otro. Pero ¿cómo sensibilizar, no sé si sea el término, al menor? ¿Qué hacer nosotros como papás para, en lo mayor posible, evitar un contagio? Sí, claro, la importancia es, bueno, uno es la ventilación de la escuela como tal, ¿no? Eso se tiene que asegurar, la escuela tiene que asegurarlo. Y ya de parte del niño, obviamente, cada padre de familia tiene que educar al niño de el uso del cubrebocas, no quitarse el cubrebocas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no es necesario tener N95, que el niño use N95. De hecho, aquí en Estados Unidos se recomienda los N95 para los niños. Se recomienda mejor un cubrebocas que el niño sí lo vaya a mantener la mayoría del tiempo, ¿no? Porque los niños se los quitan, etcétera, ¿no? Entonces sí, adecuar un cubrebocas que el niño vaya a mantener la mayoría del tiempo en la escuela,
darle las recomendaciones de que no se lo quite. Y bueno, también yo recomendaría empacar un cubrebocas extra, ¿no? En la mochila del niño, porque, bueno, pues los niños se ensucian el cubrebocas, lo tiran, lo ensucian, no sé, y entonces tener un cubrebocas extra sería útil, siempre tener ahí el cubrebocas extra en la mochila del niño. Uh-huh. Ahora, en la cuestión de los protocolos, ¿no? Estamos viendo que en muchas escuelas ya pusieron su dispositivo o dispensador de gel antibacterial, en otros lugares acondicionaron lavamanos para que en cuanto llegue el pequeño, luego, pues se lave sus manitas y con ello pues pueda pasar el filtro sanitario. Pero esto es suficiente en las entradas de las escuelas como para garantizar una estancia segura. No es suficiente, definitivamente lo ideal serían pruebas. Uh-huh. Obviamente, pues muchas escuelas públicas obviamente no tienen el recurso para, y de hecho el gobierno pues no está proveyendo de pruebas, pero lo ideal sería obviamente hacer pruebas, ¿no? También estos cuestionarios son útiles, los cuestionarios que tienen que entregar los padres de familia en algunas escuelas, sí monitorear de cerca los síntomas. Y también aquí es una corresponsabilidad, no solamente la escuela, sino también los padres de familia. Los padres de familia tienen la responsabilidad de informar si su hijo tiene síntomas, si su hijo tiene algo, y no llevarlo a la escuela, porque ya sucedió en California un caso de un padre que no anunció que su hijo tenía COVID, que él mismo tenía síntomas y lo llevó a la escuela y el niño puso en riesgo a otros 80 niños, ¿no? Entonces, por eso la importancia de también la escuela informar en cuanto haya un caso, informar a los padres de familia cuando haya algún suceso, pero también los padres de familia informar de inmediato y aislar al niño, ¿no? Entonces, por eso también esta importancia de estos cuestionarios se están revisando constantemente. Obviamente el gel, lavado de manos es importante, pero sobre todo la ventilación. Más que esto, la ventilación tiene que ser adecuada en la escuela y tratar de maximizar las actividades al aire libre. Doctora, ¿me permite hacer rápido una pausa? Porque me gustaría regresar con usted para platicar acerca de estos nuevos protocolos que se establecieron aquí en nuestro país, de no cerrar escuelas, aun y cuando se encuentre un caso de coronavirus. Y además, sobre todo, ¿no? Tampoco cerrarlas ya en semáforo rojo. Estamos platicando con la doctora Roselyn Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, acerca pues, de las recomendaciones y consideraciones para el regreso a clases. Y le decía, doctora, antes de irnos al corte, que pues no sé cómo tomar estos nuevos protocolos del semáforo epidemiológico, en donde pues nos han dicho que aún en semáforo rojo los niños deben de ir a la escuela porque ya las clases son consideradas como una actividad esencial. Y además también nos han comentado que aun y cuando se tenga un caso en las escuelas, pues estas no cerrarían. O sea, lo que se haría sería aislar al pequeñito que esté enfermo, establecer sí protocolos al interior del plantel, pero no cerrarlo, o sea, seguir las actividades como si nada hubiera pasado. ¿Esto es correcto? No es correcto, pero sí se tiene que, cada escuela y cada gobierno lo maneja de manera diferente, uh-huh. Pero definitivamente ahora hay que entender mucho, y creo que el gobierno no lo ha entendido. Con variante Delta es mucho más transmisible. Entonces, ¿qué sucede? Que antes, las antiguas variantes, una persona podía contagiar 3, 4 personas, ahora con variante Delta una persona puede contagiar 6, 7 personas, ¿no? Entonces, incluso 8. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si ese niño está contagiado, se aísla, ahora con variante Delta también el tiempo de incubación del virus, de presencia de síntomas, se acorta. Entonces, de hecho, ¿qué es lo que sucede? Que antes, bueno, las personas podían estar contagiando 4 días antes de presentar síntomas, ahora no, ahora 2 días antes de presentar síntomas donde están contagiando. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esa persona, ese niño, se aísla, pero los otros niños están en riesgo de desarrollar la enfermedad, entonces se están contagiando a los otros. Entonces lo ideal sería aislar completamente, o sea, si en un salón de clases un niño tiene COVID, obviamente aislar a todo el salón de clases, eso sería lo ideal. Ahora no cerrar la escuela, pero sí en un salón de clases, bueno, sería aislar a la mayoría de los niños que estuvieron en contacto con ese niño. Claro, es lo que no deseamos. Dirían por ahí, tocamos madera, que no suceda porque no lo queremos. Pero en caso de que hubiera algún contagio, hoy inician clases, ¿a partir de cuándo podríamos ver una situación de evolución
por llamarlo así, de este virus al interior de las escuelas? Es decir, a lo mejor un pequeñito hoy llega enfermo, no lo sabía, y el día de mañana otro más. O sea, ¿cuándo podríamos tener ya un panorama real de lo benéfico o contraproducente que fue el regresar a clases presenciales? Bueno, ahí de entrada, de hecho se tenía que hacer un screening de todos los niños que van a entrar a la escuela, ¿no? Se tiene que pedir cuestionarios, pruebas, o sea, lo ideal de nuevo sería pruebas, pero bueno, los niños es muy incómodo quizás hacer pruebas, cuestionarios al menos de síntomas, etcétera, de alguien que tenga el virus, ¿no? Esa persona puede contagiar y se puede presentar ya síntomas en otras personas en 4 días, 5 días, ¿no? Entonces podríamos estar viendo los efectos de si estos niños ya venían contagiados, obviamente en esta semana, en esta misma semana o inicios de la siguiente semana ya podríamos estar viendo eso, que no sería lo ideal y espero que no suceda, pero indudablemente sí va a haber casos, ¿no? Es imposible que no haya un solo caso en todas las escuelas del país, es imposible, sí va a haber casos, pero entonces los padres tienen que estar muy atentos. Me regreso un poco, doctora, a lo que decía que está pasando ahorita en Estados Unidos, un país, Sí. por lo menos algunas ciudades, que pues, incluso ya habían promovido el quitarse el cubrebocas, de andar como si nada hubiera pasado por el tema de la vacunación y todo lo que han implementado por allá. Pero me estaba diciendo que, pues parece que con el tema de la variante Delta, pues se está dando marcha atrás en ciertas ciudades, o sea, no hay esa garantía de la que hoy nos dicen en algunos sitios de que con la vacunación ya nada nos pasa, o por lo menos estamos protegidos y no te va a pasar nada grave. En Estados Unidos se está viendo algo distinto, ¿verdad? En Estados Unidos, aquí lo que se vive es definitivamente la vacunación ya se vio que no es suficiente, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo ya se vio que la vacunación tiene que ir acompañada de medidas de salud pública con variante Delta, ¿no? Estas medidas de salud pública yo creo que las vamos a tener que seguir manteniendo hasta al menos mediados del siguiente año, ¿no? Dependiendo cómo va evolucionando el virus. Pero definitivamente la vacunación no es suficiente. ¿Por qué? Porque los vacunados sí pueden contagiar, obviamente la carga viral es menor, pero todavía se pueden contagiar. Nosotros los vacunados se pueden contagiar y contagiar a los demás, ¿no? Y obviamente los no vacunados, al estar en un ambiente donde no se usa cubrebocas, ya no se distingue quién está vacunado, quién no está vacunado. Por eso es importante estas medidas de seguridad y la vacunación. Sí es importante porque la vacunación, aunque no nos va a prevenir una infección completamente, sí nos va a prevenir que fallezcamos o que estemos en el hospital. Eso sí está comprobado, las vacunas están funcionando muy bien para eso, incluso para variante Delta. Entonces, por eso la importancia de vacunarse. Ahora, desafortunadamente, las personas que están falleciendo, que están en los hospitales en Estados Unidos, son la mayoría no vacunados. Perfecto. Pues doctora, no sé si hay algo más que desea agregar a esta conversación. Pues solamente no me gustaría desear suerte, porque esto desafortunadamente no es solo de suerte, sino que los padres sí tienen que estar muy atentos, estén muy atentos de los síntomas de sus hijos, ¿no? No solamente síntomas respiratorios, porque el virus se manifiesta en niños de otra forma, además de lo clásico de COVID, de los síntomas de COVID, no solamente respiratorio, también es inflamatorio. Entonces, revisar cualquier síntoma que los niños puedan tener y acudir al médico de inmediato. Pues sí, hay que cuidarnos mucho, cuidar a nuestros pequeñitos. Yo, doctora, le agradezco mucho esta plática y seguramente más adelante estaremos platicando con usted después de que pase, ¿no? Por lo menos 1 o 2 semanitas de regreso a clases presenciales para ver cómo nos fue. Muchas gracias, doctora. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, Wendy. Buenos días. Buenos días. La doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford.